de ama de casa, esposa y ente sumiso. Las mujeres de Buñuel oscilan entre el deseo masculino y la subversión femenina, como cuerpos fragmentados capaces de seducir para obtener sus aspiraciones. Desde la perspectiva de Inma Merino, las mujeres representadas por Buñuel tienen un hálito de ambigüedad y forman parte de la crítica social, religiosa o sexual que presenta el director. Para Daniel Gerber, por otra parte, la mujer presentada por Buñuel siempre engaña al hombre, no en términos de fidelidad conyugal, sino en todo aquello que contrapone a su figura idealizada con su realidad y su naturaleza. Presento la metodología para realizar el análisis de las películas que elegí. Se revisó la obra del director, su trayectoria y su vida personal. Se eligieron tres películas que tuvieran una mujer en un papel secundario o coprotagónico, una como protagónico, una más como antagónico. Se definió no emplear películas que contaran con el mismo director de fotografía para evitar que el estilo de encuadre se asociaran con él y no con el director. Un tercer factor fue que el director participara en tres roles distintos: adaptación, obra escrita por él, obra en colaboración. Se eligieron Ensayo de un crimen, 1955, Viridiana, 1961 y Simón del Desierto, 1964. Se buscaron los momentos de ruptura para identificar, uno, la creación que realiza, perdón, la acción que realiza el personaje; dos, el tiempo exacto en el que ocurre; tres, el tiempo de encuadre que se emplea; y cuatro, los motivos. En el caso de las dos cintas en donde la mujer no tenía rol principal, se recopilaron las decisiones del protagónico para entrecruzar la información y saber en qué medida sus decisiones eran alteradas por la mujer y cómo modificaba la trama. Asimismo, se identificaron en otro instrumento los leitmotiv visuales y sonoros. Se recopilaron los diálogos disruptivos, tópicos que rompen los estereotipos de su época de producción. Desde luego, se realizaron los cruces entre los instrumentos en contraposición con la información documental, y finalmente elaboré un estado del arte de los análisis sobre el cine de Buñuel para entender cómo se percibe su obra desde diversas áreas del conocimiento. Esta información se contrastó con la obtenida con los instrumentos y la información documental previa. Los momentos de ruptura, según Mecalco, determinan cuál es el papel de un personaje en el avance de la trama y su influencia para consolidar la historia. En Ensayo de un crimen, su protagonista, Archibaldo Cruz, Ernesto Alonso, cuenta con 39 momentos de ruptura en 89 minutos de metraje, y Lavinia, Miroslava Stern, toma 22 decisiones en 2/3 de la película. Sus apariciones se distribuyen en 6 encuentros con menos de 5 minutos de duración. Aunque al principio parece sumisa y condescendiente, Lavinia permite que Archibaldo le arrebate la caja de música que desea comprar y no oponerse al berrinche de su futuro esposo. Al avanzar la historia, presenta su verdadera naturaleza. Una mujer independiente que busca obtener su propio sustento pese a carecer de necesidad, capaz de mentirle a Archibaldo acerca de su compromiso y dispuesta a embaucar a los extranjeros a los que guía. Además de ser opuesta al personaje masculino, quien desde el inicio se ve sometido a la figura femenina, perdón, motivo por el cual su frustración y deseo de poder lo lleva a la idea de asesinar para recuperar el control. Al menos 13 de las decisiones que toma Archibaldo se relacionan de manera directa con las de Lavinia, y de los 23 momentos de ruptura restantes, 8 más se definen por la interacción
con otros personajes femeninos. Es fundamental comprender que además de Lavinia, existen otras mujeres retratadas con las mismas premisas y los mismos encuadres. El leitmotiv visual de Buñuel en este film es sin duda las piernas. Primero las de la institutriz, seguidas de Patricia Terrazas, Rita Macedo, y para concluir con las piernas sueltas del maniquí de la propia Lavinia. Cada uno de los leitmotivs visuales se asocia además con el leitmotiv musical de la caja de la infancia de Archibaldo, el único momento en su vida en donde sintió que era capaz de controlar algo, a diferencia suya, todas las mujeres de la historia toman sus propias decisiones. Es la madre de Archibaldo quien decide qué puede y no hacer el niño. En orden diegético, Carlota, Adrián Welter, su esposa, por escasos segundos en la trama, decide cuánto tiempo hacerlo, esperar, en qué momento casarse y cuándo dejar a su amante. Entre tanto, Patricia Terrazas lo usa para generar celos. Finalmente, Lavinia, con sus 22 decisiones tomadas, consolida la figura de la mujer como la que resuelve y concluye independientemente de los hombres. 6 años más tarde, en 1961, con Viridiana, Buñuel volvió a retomar los elementos fetichistas para la representación del cuerpo de la mujer. Se presenta a el cuerpo de Silvia Pinal y las múltiples acciones a la pérdida de su fervor religioso. Más curioso resulta ver al propio Fernando Rey exhibiendo su pie, como fetiche de su deseo no consumado. La figura de Viridiana la muestra ser capaz de ir en contra de las normas familiares y religiosas y creerse posibilitada para cambiar la naturaleza humana al volverse benefactora de quienes ella considera menos bendecidos. A lo largo de 29 decisiones, Viridiana no depende en ningún momento de los hombres, ni se somete a sus decisiones. Es ella quien mueve la trama. Convertido en fragmentos, el cuerpo de Viridiana, por otra parte, se mueve entre lo católicamente pecaminoso, piernas desnudas, pechos exuberantes, y la santidad exaltada, manos cruzadas en oración, pies descalzos, miradas bajas. El cuerpo de Viridiana representa una constante lucha. En Simón del Desierto es nuevamente Silvia Pinal quien encarna la representación de la mujer buñueliana, esta vez bajo la figura del diablo. En este caso, la diferencia de de las dos anteriores, en las dos películas anteriores, la mujer no se encarna a sí mismo, sino al diablo y los vicios asociados con el personaje de Satanás. A través del cuerpo de una mujer, en la mayor parte de los casos, siguiendo la línea de las dos películas, el cuerpo fetiche, el cuerpo fragmentado, se revela apenas en la segunda aparición del demonio ante Simón y otra vez se enfoca en las piernas como instrumento de tentación que se emplea para sacudir la vida de santidad, de castidad del santo. En contraposición con esa imagen, el diablo vencido se manifiesta en el cuerpo de una anciana. Existen momentos claves que revelan una mujer que se opone a su época de producción, como se muestra en la tabla. Si a los hombres de Buñuel se les imposibilita para acceder a la mujer en cuerpo y mente, es precisamente porque el fetichismo que les da forma a esas mujeres como objetos del deseo las posiciona como entes inalcanzables, poderosos, meticulosos, siempre pensantes y subversivos. El cuerpo es fetiche, pero a la mujer en sí misma es la conciencia contenida dentro de ese cuerpo hecho de fragmentos cortados con la mirada masculina tanto al interior como al exterior de la diégesis. Ellas toman sus decisiones y condicionan las del otro para hacer avanzar la película. El cine de Buñuel presenta un carácter insurrecto con una ambivalencia en torno a la representación de la mujer que desmonta y perpetúa el estereotipo al mismo tiempo. Sin duda existen elementos violentos hacia la mujer, pero también es preciso comprender que no se debe desvincular a la creación de su época y contexto. En Ensayo de un crimen, el cuerpo
como objeto fetiche llega a su momento cumbre en la materialización de un maniquí idéntico a Lavinia. El deseo feminicida se halla presente en cada una de las fantasías de Archibaldo de la Cruz en su propia construcción como individuo. En Viridiana, la protagonista es acosada sexualmente, engañada y asociada con la pureza y virginidad, ideas de violencia de género que no deben perpetuarse, pero Viridiana se revela ante la institución familiar, social y religiosa, y al final toma su propia decisión de salir al mundo. Simón del Desierto es la menos rescatable en aportaciones de género, pues independientemente de romper con el estereotipo del diablo, se encarna visualmente en el cuerpo de una mujer todos los vicios que corrompen la sociedad. El cine de Buñuel continúa siendo un referente para nuevas generaciones de cineastas que se dirigirán a nuevas generaciones de públicos. Y si bien su cinematografía incluye estereotipos nocivos, no debe descartarse la contribución que incorpora creatorialmente y que quizá no fue puesta con la intención de empoderar a la mujer, pero que no por ello se puede omitir. No es solo la obra de arte la que incurre en agravios en la representación, es también la forma en la cual nos adentramos a ella. Perdón, la perspectiva, muchas veces sesgada, con la cual la analizamos y nuestra propia incapacidad para romper los esquemas patriarcales y buscar nuevas formas de apropiación, continúa impidiendo el avance en la equidad. Esto queda evidenciado en los análisis que se hacen de Buñuel, en donde aparecen citas como las que se ven en en la lámina, para notar cómo a veces los propios analistas generan ese acercamiento sesgado a la obra al calificar su contenido como con estereotipos nocivos. El cine de Buñuel debe ser criticado y analizado, sí, sin olvidar que como muchas otras obras artísticas emergió en un contexto en donde lejos se hallaba la idea de que la mujer sufría violencia de género a pesar de que la lucha por los derechos de la mujer había comenzado. Sin embargo, tampoco se deben olvidar las contribuciones fílmicas en términos de profundidad psicológica y narrativa con la cual el autor dotó a sus personajes y que muchas veces resultaron en figuras trascendentes que aportaron nuevas formas de concebir la liberación y los derechos que debemos gozar todas nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a falta de nuestra moderadora, voy a moderar. Les damos la bienvenida a todas y a todos a esta mesa 7, Cine Mexicano, Primer Plano, y le agradecemos mucho a la doctora Virginia Medina Ávila su presentación. No se mencionó su reseña al inicio, la voy a mencionar. Ella es catedrática de la UNAM, investigadora nacional nivel 2, titular de la cátedra Daniel Cosío Villegas. Actualmente dirige el proyecto de investigación PAPIIT IG 400-123, Ontología Estética y Teorías Cinematográficas. Doctora en Letras, docente en la licenciatura de Comunicación de la FES, Acatlán, UNAM. Tutora y lectora en los posgrados de Historia y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación, cine, cine y literatura, literatura dramática y estudios de género. Muchas gracias. Y bueno, creo que Gracias, podemos gracias. continuar con la presentación de Jimena Grenier Sizumbo. Su ponencia se titula, perdón, El vestido en el lenguaje cinematográfico, el caso de Patsy, mi amor, 1969. Y les comento la reseña de Jimena. Jimena Crenier Sizumbo es egresada de la carrera de Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cursó el Diplomado de Estudios Críticos de Moda organizado por la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y actualmente es estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Sus líneas de investigación son los estudios socioculturales de la moda y el cine. Bienvenida, Jimena. Adelante. Muchas gracias. Buen día. Voy a compartir.
Bueno, bueno, lo voy a poner un poco más chico. Ahí está. Perfecto. Bueno, el vestido en el lenguaje cinematográfico, el caso de Patsy, mi amor. Ay, justamente, bueno, esta ponencia se desprende de mi tesis de maestría. Como mencionó la moderadora, ¿no? Mi interés justamente es la moda en el cine, ¿no? Sobre todo esta articulación, y es por eso que llegó a Patsy, mi amor, ¿no? Y entonces, bueno, voy a comenzar con el contexto sociocultural en México, sobre todo de 1960, que es donde eh, bueno, eh, se produce, ¿no? Es una época donde se produce Patsy mi amor, ¿no? Entonces, bueno, la década de los 60 fue un periodo clave de transformación cultural, social y política, sobre todo marcada por la transformación cultural, social y política. Y además, bueno, también, ¿no? Esta población urbana crece, ¿no? La democratización de los bienes de consumo, sobre todo, pero una cosa, bastante importante, pues es esta juventud, ¿no? Sobre todo estos jóvenes que son protagonistas de estos cambios, ¿no? Entonces, bueno, el país se rejuvenece y cambia, estas ciudades crecen, hay una influencia de Estados Unidos que sobre todo esto se reflejaba en los estilos de vida de la clase urbana, ¿no? Y sobre todo a mí me interesa mucho la vestimenta en ese sentido. Y entonces, bueno, todo esto hay que tener en cuenta que ocurre en un contexto de un sistema político autoritario desde finales de la década anterior, de 1950, sobre todo con estos importantes movimientos sociales como el agrario y el obrero, y que culmina con el movimiento popular estudiantil de 1968, ¿no? Y entonces, bueno, esta juventud pues comienza a incursionar sobre todo en la vida moderna, ¿no? Me interesa mucho sobre todo estas mujeres mexicanas que son aquellas las que empiezan a experimentar estos cambios también, ¿no? Se insertan eh, a trabajar fuera de casa, ingresan a la universidad, ¿no? Tienen menos hijos, pero sobre todo, pues estos cambios también quedan registrados en los medios de comunicación. Y bueno, a mí me interesa mucho el cine en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, bueno, esta moda pues evoluciona, ¿no? En los años 60, ¿no? Como pues no solamente como un fenómeno estético, sino como un vehículo de expresión cultural y social, ¿no? Pero sobre todo también me interesa mucho ¿no? Este cine juvenil, sobre todo porque pues surge, ¿no? De varias empresas productoras, como es el caso de Cinematográfica Marte, ¿no? Que propone pues un cine innovador de autor y el debut de nuevos directores técnicos y actores también, ¿no? Pero sobre todo también es un periodo en el que el cine pues se considera un espectáculo de masas, ¿no? Con un carácter popular en el que sobre todo pues actrices como Julissa, Ofelia Medina, Angélica Rivera, etcétera, encarnan muy bien una moda de finales de esta convulsa década de los 60, ¿no? Y entonces, pues en el cine mexicano, pues son las mujeres que comienzan a ser representadas no solo como figuras estéticas, sino también como portadoras de estos discursos de modernidad, autonomía e incluso transgresión. Y además, pues estos códigos vestimentarios que lucían en pantalla reflejaban al mismo tiempo y moldeaban las aspiraciones y tensiones de una sociedad que oscilaba entre esta tradición y la modernidad, ¿no? Y entonces, bueno, la hipótesis, sobre todo de la película, ¿no? La moda del vestido de los jóvenes se ha impuesto, ya que todos estos están con una ropa moderna, ¿no? Los personajes lucen bien, ¿no? Reflejando una nueva construcción cultural del vestido, ¿no? Sobre todo esto, pues esto evidenciaba pues nuevas sensibilidades estéticas vinculadas con la moda, la música y las formas emergentes de comportamiento juvenil.
Y entonces, bueno, en cuestión de la metodología, ¿no? Bueno, a partir de los procesos históricos y sociales que determinaron esta construcción cultural de la moda juvenil desde el cine, pues permiten comprender su producción y reproducción, y estos antecedentes y orígenes del cine juvenil facilitaron establecer estas formas visuales impuestas por la industria cultural. Y entonces, bueno, el estudio de la moda con el cine se considera desde una perspectiva semiótica para poder comprender cómo se transmiten los signos y significados culturales de la época. Entonces, este estudio parte de una mirada transdisciplinaria, sobre todo me baso en los aportes de Gilberto Jiménez, eh, los aportes también de Teodoro Adorno y Mark Horkheimer, y sobre todo eh, de Roland Barthes. De Gilberto Jiménez retomo sobre todo esta concepción semiótica de la cultura que se refiere a estos sistemas de signos que organizan y modelan y confieren sentido a las prácticas sociales, ¿no? Y entonces, bueno, esto se aplica desde una perspectiva semiótica que implica situarse en un campo disciplinario, sobre todo para poder estudiar la producción social del sentido y, bueno, también los postulados que hacen Jorge y Adorno en cuestión de la industria cultural, que me ayudan a comprender el cine como un soporte de esta industria cultural y como un producto cultural elaborado en un momento y circunstancias específicos por un grupo de personas que plasman en los filmes sus valores e intereses específicos de clase. Sobre todo, y bueno, también retomo la semiología de este Roland Barthes, que permite articular la moda y el cine como sistemas de lenguajes y cómo comunican significados. Entonces, bueno, esta propuesta metodológica propia, sobre todo, pues permite vincular la parte analítica con el estudio sociosemiótico, que implicó en un primer momento la técnica de análisis de contenido que permitió, sobre todo, me permitió identificar elementos de análisis dentro de estos contextos, eh, sobre todo para poder identificar los elementos del sistema de la moda dentro de la película, ¿no? Y entonces, bueno, para poder hablar, bueno, para poder realizar sobre todo el análisis también cinematográfico, pues retomo este, eh, el vestuario dentro de este lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces, bueno, el cine es una forma de lenguaje definido como sistema de signos destinados a la comunicación, ¿no? De acuerdo con Marcel Martín. Y sobre todo esta semiótica del cine de Christian Metz, ¿no? Que se pregunta por la existencia de un lenguaje cinematográfico, ¿no? Entonces esto me permite, ¿no? Reconocer la necesidad de estudiar pues estos componentes específicos del cine, que son la imagen, el sonido, el montaje, la estructura narrativa y sobre todo pues la puesta en escena, ¿no? Donde en la puesta de escena, siguiendo a Marcel Martin, son aquellos elementos materiales que participan de la creación de la imagen y del mismo mundo fílmico tal como aparecen en la pantalla, ¿no? Pero sobre todo, siguiendo a Bordel y Thompson, ¿no? Estos elementos, ¿no? Que si bien son heredados del teatro, ¿no? Que son estos aspectos, ¿no? Que coinciden justamente con el teatro, como la iluminación, ¿no? El vestuario, el decorado y el movimiento de personajes. Ahí es donde el vestuario entra, ¿no? Dentro, desde la puesta de escena, ¿no? Que sobre todo de acuerdo con este autor, ¿no? Que estos componentes de la puesta en escena rara vez aparecen de forma aislada. Cada uno se combina con los demás para crear un sistema concreto de significados en todas las películas. Y a partir de estos postulados, pues es donde me interesa, ¿no? Retomar el vestuario como un elemento visual que forma parte justamente de la puesta en escena. Y, mm, y sobre todo, bueno,
en la cuestión del vestido en el lenguaje cinematográfico, ¿no? El vestuario, pues, es este recurso del lenguaje cinematográfico asociado a la puesta en escena que está construido en la participación con otros elementos, ¿no? Como lo mencioné, imagen, sonido, montaje y narración, y sobre todo para analizar el vestuario como un elemento material que participa en la creación del lenguaje y el mundo fílmico tal como aparece en la pantalla, ¿no? Y entonces, bueno, este vestuario como elemento simbólico que refleja y comunica aspectos culturales y sociales específicos, pero sobre todo, ¿no? El vestuario que se integra como parte del decorado, pero también, ¿no? Refuerza estructuras narrativas y temáticas de la película y sobre todo, ¿no? Es tan importante en esta producción de vestuario ya que se convierte en este elemento simbólico que no solamente, que sobre todo permite realizar una lectura, ¿no? En relación que refleja y comunica aspectos culturales y sociales específicos. Es por ello que retomo que también el papel del diseñador tiene estrecha relación con el director artístico y el doctor de fotografía para crear estilos icónicos que posicionan los estilos de vida y así el cine es una parte de la industria cultural y el vestuario cinematográfico no es una expresión artística nada más, sino también un producto comercial, ya que influye en la moda, en la vida real. Los espectadores adoptan estilos y tendencias vistos en la pantalla, convirtiendo al cine en un promotor clave de moda. Y sobre todo, ¿no? Justo, ¿no? Como ¿no? Entonces, esto me permite tener en cuenta, ¿no? Que la moda y el cine como sistemas de significación, ¿no? Que esta articulación entre ambos producen y transmiten significados culturales y simbólicos, sobre todo, me permite también entender que el cine narra y temporaliza la moda a través del vestuario y sobre todo comprender sus lenguajes permite descifrar cómo comunican sentido en la sociedad. Y entonces, bueno, bueno, Patsy, mi amor, es una película de 1969 dirigida por Manuel Mitchell. Y bueno, una súper breve sinopsis de la película, ¿no? Patsy es una jovencita de clase alta, ¿no? Que es carismática, inquieta, moderna y sensible, que viste a la moda, estudia filosofía en la UNAM junto con su amiga Liz y bueno, es cortejada por Pedro, que labora como director de cámara en Televicentro, ¿no? Y pero también tiene otro pretendiente que es Freddy, un hippie, y también por Germán, ¿no? Un joven tímido que estudia medicina, ¿no? Pero sobre todo, bueno, esta Patsy, ¿no? Se encuentra en este dilema de cuál pretendiente escoger, pero conoce a Ricardo, ¿no? A un hombre mucho mayor, pero bueno, y entonces, bueno, esta Patsy se enamora de este hombre casado, ¿no? Entonces rompe con estas tradiciones también conservadoras de la época y entonces, mientras se encuentra en esta disyuntiva a qué pretendiente escoger, pues decide salir con Ricardo para tener estas nuevas experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, para esto, ¿no? Pues relaciono, pues después de esta breve sinopsis, ¿no? Esta, para relacionar esta hipótesis, ¿no? Con lo que ocurre durante la película, pues puedo deducir que la moda del vestido de los jóvenes pues se ha impuesto, ¿no? Ya que todos están con ropa moderna, lucen bien, ¿no? Reflejando una nueva construcción cultural del vestido y sobre todo, aquí les muestro mi instrumento de análisis de contenido, que sobre todo, pues como lo mencioné, me permitió, ¿no? Poder identificar elementos de análisis del sistema de la moda, ¿no? Como ciertas prendas, ¿no? Como la minifalda, el pantalón, ¿no? Sobre todo que están presentes
dentro de la película, ¿no? Características, ¿no? La falda, modas, capitales de moda, ¿no? Cierta cultura juvenil y sobre todo con eso, pues dar una lectura, un análisis eh, sobre todo mucho más sociosemiótico, ¿no? En relación a, sí, a signos presentes, sobre todo. También retomo esta de que la moda está tanto presente en la dimensión visual como también a nivel narrativo, ¿no? Entonces, identifico la minifalda, consumos culturales, pasarela, distinción y unisex, ¿no? Y entonces, solamente me voy a centrar en tres ejemplos. En la minifalda, por ejemplo, ¿no? Al principio de la película, ¿no? En las secuencias iniciales, cuando Patsy sale justamente con uno de sus pretendientes, Pedro le invita a que lo acompañe a grabar un programa de televisión, ¿no? Al llegar, le propone a Patsy que baile en un lugar de una de las bailarinas, pero ella le dice, ¿no? Le solicita que no solo la exponga por televisión, pero este hace todo lo contrario. Entonces la cámara justamente corta, ¿no? En esta escena a Patsy y refleja justamente, ¿no? Una nueva prenda de moda, que en este caso es la minifalda, ¿no? Y entonces, ¿no? Es esta prenda que era poco común, ¿no? Que se estaba popularizando entre las jóvenes, pero por ello, pues la intención de Pedro era darle a conocer durante la grabación, ¿no? Y es lo único y lo primero que se percibe, ¿no? No se nota que es Patsy, ¿no? Que no se le ve la cara. Y entonces, pues, ¿qué quiere decir esto, no? Que no importa quién lleva la prenda, ¿no? La cámara justo hace un marco de escena de la televisión donde se ven justamente eh, las piernas de Patsy. Y sobre todo, pues también se puede notar que es una imagen dentro de una imagen, ¿no? Proporcionando también capas de significado a la película. Y en este contexto de este segmento, pues retomo la idea de Yuri Lotman, ¿no? Que es un texto dentro de un texto, ¿no? El cual se refiere, ¿no? Que cómo se insertan en él un aspecto intencional como una cita o una alusión, ¿no? Entonces, pues al insertar la escena de la minifalda de la película se hace referencia. ¿No? A este movimiento de liberación de la juventud, ¿no? Sobre todo también pensando que Patsy la usaba como una manifestación de su derecho a decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, también su sexualidad, pero también lo que ella quería vestirse, ¿no? Entonces, la moda aquí se presenta como un elemento que permite expresar su individualidad. Y, por ejemplo, y por último, ¿no? Estos consumos culturales, ¿no? Pues por ejemplo, el de la derecha, ¿no? De Patsy, que se encuentra con su papá en su recámara, diciéndole que sale de viaje por trabajo y le pregunta que si es hippie, porque ya había olvidado ponerse sus zapatos, ¿no? Mientras le pide un obsequio de su viaje, que sea unos suéteres, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, el signo de la moda está presente, ¿no? Incluso se desarrolla en los diálogos y da a entender que el guardarropa de Patsy está conformado por prendas de otros lugares, ¿no? Ya que son regalos que le trae su padre cuando él se va de viaje. Y sobre todo también, si bien era una época donde surgen los jóvenes como consumidores, es el papá de Patsy quien le provee las prendas de su guardarropa, ¿no? Incluso aquí recupero la idea de Veblen, ¿no? Que señala que el vestido indica situación de riqueza y compone el canon del gusto, ¿no? Darnos a entender que el guardarropa justamente de Patsy, pues es de otros lugares, ¿no? Y por último, ¿no? Donde Patsy está presente con Ricardo que sale al cine y ella se identifica, ¿no? Con la imagen de Catherine Deneuve, ¿no? Que es un póster de esta película de Repulsión. Pero sobre todo aquí, pues también podemos ver como un mecanismo de la industria cultural, ¿no? Donde, donde pues justamente, ¿no?
este Lipovetsky, ¿no? Llama este Star System, ¿no? Esta máquina para fabricar, conservar y exaltar a las estrellas, ¿no? Donde, pues en el cine, pues surgieron ciertos ídolos populares que son imitados en su forma de vestir por miles de personas, logrando que este público se pudiera identificar, ¿no? Porque incluso, ¿no? La apariencia de Patsy pues es súper parecida en ese sentido a la que tuvo en un momento Catherine Deneuve, ¿no? Y entonces pues ya en conclusiones y reflexiones finales, ¿no? Bueno, el cine como medio de construcción simbólica de la moda, sobre todo, ¿no? Logra moldear los significados que la sociedad asocia con la moda, explota los signos sociales inherentes al vestir, pero sobre todo también, pues, Patsy en este sentido, Patsy mi amor, la película muestra cómo la moda y el vestido tienen distintas funciones sociales y simbólicas, ¿no? Y además no solamente aparecen, ¿no? Nuevas formas de vestir, sino son estas herramientas para expresar la individualidad y personalidad. Y bueno, muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Jimena. No ha llegado Montserrat, entonces voy a continuar yo. Jimena, por ahí tienes varios comentarios en el chat sobre lo que estabas exponiendo que posiblemente quieras contestar. Y les recordamos que las preguntas las dejamos al final, pueden irlas poniendo también en el chat. Bueno, pues me presento. Yo soy Claudia Sharpe Calzada. Denme un segundo. Estoy estudiando actualmente el doctorado interinstitucional en Arte y Cultura en la Universidad de Guanajuato. Soy académica de la Universidad Iberoamericana León. Soy licenciada en Comunicación y maestra en Hipermedia por la Ibero León y tengo un posgrado en Dirección de Fotografía Cinematográfica por la Escuela de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Soy autora de 2 artículos sobre música y narrativa transmedia y bueno, he estado ya presentando algunas ponencias sobre cine en coloquios alrededor del tema. Y bueno, en mis líneas de investigación tienen que ver con el cine y con la hipermedia. Y bueno, la presentación que traigo hoy, la ponencia se llama El análisis de la construcción visual de las emociones en la película Sin señas particulares de Fernanda Valadez. Permítanme compartir pantalla. Mm, Ok. Bueno, y le agradezco mucho al comité organizador del Congreso el haber seleccionado la ponencia y especialmente eh, perdón, el haber dedicado este año a las mujeres en el cine, que me parece muy importante, porque esto reconoce pues sus aportaciones a nuestro cine, ¿no? Y bueno, un poco de antecedentes, Márgara Millán y Daniela Nachmat ya nos han dado a conocer que el crecimiento de la participación de las mujeres en el cine mexicano, pues a pesar de que siguen siendo minoría, pues sí ha tenido un crecimiento importante, ¿no? Y actualmente hay una generación de mujeres en nuestro país cuyas películas destacan por su impacto. Esto se debe a su calidad, la sensibilidad de su propuesta estética, su fuerza narrativa y su valentía. Una de estas cineastas es Fernanda Valadez. La película Sin señas particulares es su ópera prima y fue la principal ganadora de los premios Ariel en 2021. Si me equivoco, me corrigen, pero me parece que tuvo 16 nominaciones y 8 Arieles. Y se trata de una obra imprescindible en nuestros días, pues constituye un argumento muy contundente sobre la complejidad del problema de las desapariciones forzadas en México, que hiere profundamente a nuestra sociedad. Una breve sinopsis de la película. Sin señas particulares narra el viaje de Magdalena para buscar a su hijo Jesús, quien desapareció junto con su amigo en un intento de irse a trabajar a Estados Unidos. Tras 2 meses de su partida, sin saber de ellos, Magdalena sigue la ruta de los dos jóvenes y encuentra la ineficiencia de las autoridades,
los silencios que genera el miedo y advertencias recurrentes de que no siga. Nada de eso la detiene. Consigue dar con un hombre que quizás sabe dónde está su hijo y este le ofrece un relato del infierno. El objetivo de este análisis es identificar las estrategias fílmicas a través de las cuales la directora construye en la imagen cinematográfica una emotividad compleja y sensible. Y bueno, el método de análisis tiene su base en el trabajo del doctor Lauro Zavala, así como del doctor Javier Marsal Felici y del doctor Francisco Gómez Tarín. Ellos a su vez recogen en sus propuestas los estudios de autores que les antecedieron, como Aumant y Marie, Bordwell, Zunzunegui, Cassetti, Dichio, entre otros. De Zavala se recupera el análisis de los componentes y de Marsal Felici las estrategias de producción de sentido. Se presenta un análisis de secuencia, se eligió la secuencia del encuentro con Alberto Mateo y el paréntesis emocional posterior. En la historia es una de las secuencias más importantes. Él fue víctima de secuestro de un camión a la frontera, en el que también viajaban Jesús y Rigo. Se podría decir que es también una de las secuencias más cinematográficas de la película. Y bueno, algunos de los recursos estéticos y del lenguaje cinematográfico que usa están presentes en diferentes momentos. Se elaboró un decoupage con la descripción de los componentes, imagen, sonido, puesta en escena y narración. Y a continuación se expondrá la descripción de cada uno de ellos y su interpretación, intentando detallar los elementos indispensables y resumir otros menos relevantes para que nos alcance el tiempo. En cuanto a la imagen, tenemos el punto de vista y la profundidad de campo. La película se narra desde el punto de vista de Magdalena principalmente. El público sabe e ignora lo mismo que ella y pues el no saber qué pasó, a quién preguntar, a dónde ir, se expresa a través de la profundidad de campo. Con mucha frecuencia, los fondos están fuera de foco. No hay profundidad, no se puede ver más allá porque ella no puede ver más allá. Solo puede ver aquello que le lleve a encontrar a su hijo. Esta secuencia, vamos a ver que es la única en la que, o una de las únicas dos en las que cambia el punto de vista. Entonces, hablemos del fuera de foco y del punto de vista subjetivo en esta secuencia. Cuando Alberto Mateo le relata a Magdalena el secuestro del camión, cambia quien narra. La cámara muestra lo que Alberto Mateo vio. Las imágenes están fuera de foco y distorsionadas con un barrido, y esta cualidad tiene dos sentidos. Por un lado, responde a una característica física de Alberto, uno de sus ojos está totalmente cubierto por una catarata, y por el otro lado, se trata del recuerdo de un evento violento, una memoria que sería mejor borrar, pero que se esfuerza en recordar y relatar para una mujer que busca a su hijo. En cuanto a los movimientos de cámara, en esta secuencia podemos identificar tres estados de la cámara: las tomas fijas, el traveling y el paneo. Las tomas fijas nos permiten detenernos en lo que ocurre, estar en el momento, mientras que los travelings tienen dos funciones. La primera es situarnos en la escena, con Magdalena o con Alberto Mateo, según el punto de vista desde el que se narra. Y por otro lado, en el paréntesis emocional que viene después de la secuencia, el traveling nos ofrece una focalización omnisciente. Hacia el final del relato de Alberto, el paneo también nos sitúa en su punto de vista, la cámara está con él y nos muestra lo que vio. Sobre la composición y los encuadres, otra de las constantes es el de los personajes fuera de campo. En varias escenas en las que Magdalena busca información para encontrar a su hijo, habla con personas que están en el mismo espacio que ella, pero que no están en el plano. Funcionarios de las fiscalías, una empleada de la línea de autobuses, la mujer del albergue. Y en esta secuencia, pues Alberto Mateo habla zapoteco. Y hay otra persona en la habitación, es una mujer que traduce la conversación entre Magdalena y Alberto Mateo. Ella entra a la habitación al inicio por el umbral detrás de Magdalena y entra fuera de foco, no se ve su rostro. Y el resto de la secuencia solamente escuchamos su voz en voiceover y se mantiene fuera del espacio profílmico. Esta es una de las constantes de la composición en la película.
Y bueno, vamos, este es otro de los encuadres que irónicamente muestra la ausencia de la mujer que traduce, ¿no? O sea, solamente el punto de vista de Magdalena es centrarse solo en lo que sabe Alberto Mateo, ¿no? Vamos con el sonido, empecemos por los diálogos. Y bueno, la conversación entre Alberto Mateo y Magdalena tiene una función informativa, da y oculta información. Magdalena le pregunta si vio a su hijo en el secuestro del camión y le muestra una foto de él. Alberto Mateo no reconoce a Jesús, pero recuerda a Rigo, el joven que tenía una mancha blanca en la cara. Pero ese hombre está muerto, le dice. Magdalena ya lo sabe. Lo mató el diablo, agrega Alberto. Esta frase forma parte de la metáfora y le oculta a Magdalena quién fue. También tenemos diálogo de caracterización, justo con este rasgo de que Alberto Mateo no habla español, y conocemos la información a través de la traducción de la mujer que está fuera de plano. Pero el relato de Alberto de la violencia durante el secuestro es con su voz en off, en zapoteco, sin traducción. Son las imágenes las que narran lo que vio, y el diálogo lo que hace es complementar auricularmente el punto de vista de Alberto Mateo. Sobre el ambiente y la musicalización, pues la secuencia inicia en La Fragua, que es una comunidad rural alejada de la urbanización. Se perciben los sonidos de las aves, del viento, de las hojas secas y del fuego. La música tiene una función didascálica, acompaña el estado emocional, es electroacústica, genera una atmósfera envolvente y de tensión contenida. Está presente en dos momentos. El primero es mientras Alberto Mateo narra y la música se suma al fuera de foco y al barrido de la imagen para componer el estado emocional que le provoca recordar y relatar lo que vivió. El otro momento es después del relato, cuando Magdalena regresa sola después de haber escuchado a Alberto Mateo. La música en conjunto con las imágenes del entorno y la iluminación trasladan o proyectan el estado emocional de Magdalena en el espacio. En cuanto a la puesta en escena que nos describía hace ratito Jimena, pues vamos a hablar del espacio. El espacio ocurre, perdón, la secuencia ocurre en dos lugares. Esta comunidad, La Fragua, que les mencionaba, que es una zona rural, y hay otra zona despoblada cerca de la ruta de la frontera, que es donde el espacio del recuerdo que nos relata Alberto Mateo, ¿no? El entorno en La Fragua es boscoso y el paréntesis emocional que ocurre durante el regreso de Magdalena después de haber hablado con Alberto se compone por imágenes del entorno natural en las que la luz va disminuyendo. Se muestran semillas y hojas que se atoran en la corriente del río, un sol bajo cubierto por las nubes, contraluces y sombras de la vegetación, reflejos en el agua que confunden el horizonte, el atardecer que cae sobre los pasos de Magdalena, que como ya se había mencionado antes, pues este entorno refleja el estado emocional de Magdalena. Y el otro espacio donde ocurre el secuestro del camión es aparentemente una pradera. La oscuridad de la noche lo rodea todo, el fuego y los actos de violencia contra luz construyen una visión del infierno que describe la percepción que Alberto Mateo tiene de esta experiencia, ¿no? Eh, bueno, esta es un poco de las imágenes de lo que estaba hablando en estos momentos. Y bueno, tenemos también algunas, pues algunas metáforas, ¿no? En esta secuencia encontramos dos metáforas visuales. Una de ellas es la del diablo, mencionado y representado explícitamente. Esta metáfora le da forma al terror vivido por la violencia que ha presenciado Alberto y por la incredulidad de que una persona es capaz de ejercer ese nivel de daño a otra, lo lleva a ver al diablo en quien asesina. El fuego genera un alto contraluz, delinea la silueta de una persona, la cual tiene dos cuernos y una cola con punta de flecha, una representación icónica del diablo. En palabras de la directora Fernanda Valadez, esta figura simboliza el mal estructural. La otra metáfora es el infierno, compuesto también por el fuego y la iluminación en color rojo, y expresa el miedo de lo que puede ocurrir, el lugar y el momento en el que Alberto percibió al diablo.
Y en cuanto a la narración, em, el género, argumento y focalización, pues la película es una road movie. Su estructura es episódica. Esta secuencia inicia en los últimos 30 minutos. Nos acercamos al final del viaje de Magdalena y es también lo más cerca que está de tener respuestas sobre la desaparición de su hijo. Es una narración eficiente, el público sabe lo mismo que sabe Magdalena y va descubriendo junto con ella las pistas que la acercan a encontrar a su hijo. Eh, mm, Esta secuencia es el primer episodio en el que se narran los detalles de la violencia y es el único momento en el que en el que cambia quién nos cuenta la historia. Hay una analepsis, un metarrelato en el recuerdo de Alberto Mateo, que fue víctima del secuestro del camión y testigo del asesinato de Rigo. Después de que Magdalena y con ella el público conoce los detalles de los actos violentos de los que fueron víctimas Jesús y Rigo, hay una catálisis, que es este paréntesis que refleja el estado anímico de Magdalena. Y en cuanto al montaje y el cambio en el punto de vista, como transición solamente se usan cortes directos, hay por ahí algunos J-Cut, que es una entrada anticipada del sonido que le dan fluidez a la edición. Esto ocurre cuando Magdalena llega a casa de Alberto Mateo y bueno, le da esa naturalidad. Una vez que Alberto Mateo comienza a contarle a Magdalena el secuestro del camión, y cambia el punto de vista, lo que vemos es lo que él vio. En este relato hay cortes por punto de vista en los que la cámara está con él, corta y nos muestra lo que él vio ahí. En dos ocasiones durante su narración volvemos a su casa para reforzar que es un recuerdo, lo que nos está relatando, y observamos a Alberto Mateo en primer plano en toma subjetiva desde la posición de Magdalena. A ella le habla y ella es quien escucha. La cámara nos sitúa en su posición. El corte directo se mantiene durante el paréntesis emocional que sigue la secuencia del relato y la unidad se mantiene por la continuidad de la música. Llegamos a las conclusiones. Bueno, lo que este análisis nos permite comprender es la manera en la que la directora Fernanda Valadez elige una narración visual centrada en las emociones de las víctimas de la violencia y no en la violencia explícita. Sin señas particulares es una película mexicana propositiva y elaborada desde una sensibilidad femenina muy potente. La violencia criminal y estructural está claramente presente, no se niega ni se esconde, sino que se aborda desde la emotividad. Este abordaje se logra por medio del entretejido o la disposición estética de elementos visuales, sonoros y narrativos para construir las emociones en la imagen cinematográfica, que es a lo que llamo la síntesis visual. Y bueno, quise agregar un testimonio de Astrid Rondero, que es la productora de la película. Ella nos dice, conforme íbamos acercándonos a esas secuencias escritas muy gráficamente, en vez de lograr una verdadera sensación de dolor, de terror, curiosamente como que hay algo en el ser humano que hace que te despegues. Entonces, lo ves como algo a observarse, como que le quitas eso emocional. Entonces, por eso para nosotros era algo tan importante utilizar metáforas, utilizar al hombre que mira, que estamos viendo a través de su punto de vista, que es también una narración. No necesariamente es algo que estamos viendo en tiempo real en la película. Eso nos permite entrar como más al corazón de las emociones de la violencia que a la violencia gráfica en sí. Este está recogido de una entrevista que publicó Gaceta UNAM. Y bueno, este es un micro tráiler de la película. Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, nos falta la presentación de Montserrat en esta mesa. Déjenme revisar si llegó. Pues no, parece que no ha llegado Montserrat y en ese caso creo que podemos pasar a las preguntas, ¿no? Por aquí tenemos el comentario de Maricruz Gómez López. Dice, no sé si lo mencionaré más adelante, pero me parece que sería importante mencionar a Astrid Rondero como colaboradora cercana y creadora. Sí, Fernanda Valadez y Astrid Rondero son mancuerna creativa. Esta fue la segunda película que hicieron juntas. La primera la dirigió Astrid Rondero, que fue Los días más oscuros de nosotras, y la produjo Fernanda Valadez.
Estas enseñas particulares intercambiaron los roles, dirigió Fernanda Valadez y produjo Astrid Rondero, y ahora en Sujo son coproductoras, coescritoras, codirectoras, ambas. Entonces sí, ahí estuvo también la mención de Astrid Rondero. No sé si alguien más quiera hacer preguntas, levantando la mano o anotándolas en el chat, para cualquiera de las tres personas que expusimos. A mí, por lo pronto, mientras alguien se inspira, me gustaría comentar que tuvimos pues un panorama que nos ofrece como un recorrido por la historia del cine, ¿no? En México, porque tuvimos desde el cine de Buñuel, el cine en los sesentas y el cine pues actual, ¿no? Y creo que eso también pues nos permite tener una panorámica, ¿no? De lo que estamos viendo en el cine en México. Y tenemos también una pregunta de Virginia. Dice: un concepto que mencionaste acerca del sonido no entendí bien, pero es la función didascálica. Sí, la explico. Las didascalias son estas acotaciones que están en los libretos de teatro sobre la intención que se busca que tenga el actor. Lauro Zavala habla de esta función para la música cuando justamente lo que busca es expresar las emociones, ¿no? Entonces, en este caso, al menos en esta secuencia, considero que la función que tiene la música es didascálica por este motivo, ¿no? Porque es envolvente, es inmersiva y eh, precisamente como que le da cuerpo, le da profundidad a las emociones. Adelante, Virginia, levantaste la mano. ¿Quieres compartir algo con el micrófono? Bueno, se me zafó, pero quería reaccionar a tu respuesta, pero bueno, ya estoy en esas. Es una película devastadora, ¿no? La que estás presentando. Si la calificaras como de una corriente artística, ¿cuál sería? Mm, la verdad es que no lo sé. O sea, creo que algo que justamente es lo que estoy investigando es la visualidad del cine en las mujeres, de las directoras de cine actuales. Y, y lo que estamos encontrando, lo que han encontrado ya otras investigadoras también, es que sí hay como una sensibilidad muy particular, ¿no? O sea, este tema de la violencia en México es un tema muy recurrente en nuestro cine, ¿no? Pero la sensibilidad con la que se aborda cuando hablan de él las directoras mexicanas son propuestas diferentes, ¿no? Tenemos también el caso de Ruido de Natalia Beristain, que también es muy reciente, que también aborda este tema de las desapariciones. Y hay una sensibilidad como sí, muy femenina, ¿no? Que no esconde la violencia, que no le tiene miedo a entrarle, ¿no? Pero que no es estas descripciones gráficas de las que nos hablaba Astrid Rondero de la violencia, ¿no? Está sugerida, pero sobre todo está centrada precisamente en la emotividad. Y no sé si eso sería un estilo o una corriente Puede artística, pero ser, sí es una constante. puede ser, no sé, una hipótesis, ¿será neoexpresionismo? Posiblemente, sí, sí pudiera considerarse neoexpresionismo. Bueno, disculpa Muchas la gracias. disgregación. Y bueno, ya que estoy aquí, aprovecho porque en el trabajo de Jimena, pues decía que me encanta la época de los 60, ¿no? Yo ya soy bastante mayor y entonces una época que me tocó vivir muy de cerca, en la secundaria, en la prepa. Hice una propuesta que pongo ahí de propuesta, de disidencia, donde las jóvenes en plena liberación sexual
queríamos parecernos a la maga de Rayuela, ¿no? Y traíamos aquí, y traíamos cigarros gitanos que eran horribles, que yo nunca he fumado, pero yo los traía, ¿no? Para ver qué medias negras y su versión totalmente porque pues no sabíamos cocinar o cocinábamos mal, ¿qué nos importaba eso, no? Y también y ese deseo inconfesable de la búsqueda pues ser un destino individual marcado por esas contradicciones, ¿no? Según el evangelio revolucionario, ¿no? Que pues después ya nos decepcionó, pero igual, mira, me tocó esa época y Patsy, mi amor, el director, fue mi maestro en la facultad bueno, ya eran los setentas, pero y su ayudante era Leonardo García Sau, o sea, nada más. ¿No? Bueno, pues eso es todo mi comentario. Me gustó mucho la, la, el enfoque de búsqueda, ¿no? De propuesta. Y pues gracias. Es todo. Doctora, le agradezco mucho, me dio mucha ilusión su comentario y justo en bueno, en mi tesis justo trabajo Los Caifanes, Patsy, mi amor, y cinco de chocolate y uno de fresa, ¿no? Donde justo también, ¿no? Que bueno, además, evidentemente no es mi época, pero muy divertidas, ¿no? Y justamente en la de Angélica María. ¿No? O sea, donde está esta superheroína, ¿no? En contraparte con literal, pues porque me recordó cuando dijo el Evangelio, ¿no? Justamente esta Angélica María de monja, ¿no? Entonces, muy divertido. Y muchas gracias, sí, fue todo un reto, ¿no? Bueno, yo vengo desde la sociología, entonces realmente meterme en el sentido de, pues, los signos, ¿no? En la vida social, ¿no? En esta producción de sentido, justamente, pues fue todo un reto, pero creo que justamente como usted me lo dijo, fue como un enfoque bastante, original, ¿no? Entonces... pues muchas gracias, doctora. Gracias. Sonia, gusto en verte. Tienes la mano levantada, ¿quieres preguntar algo? Yo decía yo, le digo, estoy segura que conozco a Claudia Sharp, pero decía, sí, no, sí, no. Un gusto escucharles. Pues dos cositas muy breves. Primero, agradecerles eh, estas, estas ponencias tan nutritivas y sumarme a la celebración y resaltar lo importante de que Sepancine tenga este año esta temática y que sume tantas ponencias desde diferentes disciplinas. Lo festejo y ojalá se repita así en amplio o en secciones porque es sumamente importante. Y también compartir que me sumo a esta parte de, yo creo que sobre todo los últimos 10 años, pero por acá en la zona de Morelia, de Michoacán, que tenemos el Festival de Cine, eh, pues que llega toda la ciudad se transforma con la llegada. Creo que por lo menos estos últimos 5 años o más, hemos conversado con muchas colegas y amistades que definitivamente estas últimas tiempos en el cine queda muy claro cuando una película viene realizada desde una mirada más masculina o una femenina, ¿no? O sea, podríamos no saber quién dirige y adivinar de dónde viene. Y en el cine mexicano no podríamos como generalizar y no por eso tampoco hacer menos ciertos cines, pero sí notar que en la mirada nacional y también en la internacional, sin duda mucho del cine más de corte autoral va a ser sumamente violento y de una visión fatalista y muy ominosa, que también a veces se disfruta y se agradece, pero ciertamente se nota unas miradas con una búsqueda diferente, no ingenua, pero sí
con una búsqueda propositiva en los cines desde Lucrecia Martel hasta todas las que colocaron en imágenes, para no nombrar y no alargarme, pero creo que definitivamente en el panorama internacional y nacional, o sea, desde Andrea Arnold, creo que son miradas que pues no me gustaría a mí decir de lo femenino, porque tampoco me gusta esa mirada dicotómica, pero sí de lo que relacionamos con una mirada que no sea masculina o hegemónica, en que haya o no, como en el caso de Sujo, etcétera, haya o no una mirada que no es, no cierra los ojos a las crudezas y complejidades de la realidad, sí explora realidades más allá de un solo grupo social o que se alejan de la pornomiseria, y yo lo aplaudo y lo valoro mucho ver estas realizaciones y también que hablemos de esas películas en entornos académicos o entornos de amistad. Entonces, incluso, por ejemplo, en Manto de Gemas de Natalia López Gallardo es algo que justo volvía yo a ver esto y conversarlo con personas cercanas, ¿no? Como si hay una revisión de la crudeza de nuestro entorno social y político, pero como definitivamente en ciertas miradas que podrían decirse más hacia miradas que no son masculinas o hegemónicas, tienen también exploración de otras cosas que no sean solo luminoso o que tiendan a la pornomiseria, y me parece que eso es sumamente nutritivo, no solamente como cine, sino como seres humanos. Y también eh, me encantaría, de algunas, pues es más sencillo encontrar el correo electrónico, pero si las ponentes gustaran compartirnos sus correos electrónicos, que creo que vienen en los resúmenes, para estar actualizadas o en contacto y extenderles una invitación. Yo soy realizadora, pero en Michoacán tengo ya 7 años con una muestra independiente autogestiva que se llama Divergentes Arte y Cine, y que este año afortunadamente logramos el EFI porque damos talleres gratuitos y hemos estado en programas PAIMEF u otros, pero bueno, no sabemos este año si vamos a seguir o no, y vamos a dar con EFI en Michoacán 3 talleres en Pátzcuaro, Acuitzeo y en Morelia, pero en una zona más de la periferia. Entonces, encantada también de poder compartirles y que puedan a su vez un taller de realización de cine con perspectiva de género y mirada ecológica, y son talleres gratuitos que damos pues ahora sí por un compromiso a compartir lo que hemos aprendido y fomentar otras miradas también en juventudes y diversidades. Entonces, encantada de poder entrar en contacto con ustedes y un gusto conocer a las que no tenía el gusto. Muchas felicidades por compartirnos este trabajo. Muchas gracias, Sonia. Tenemos también un comentario en el chat de parte de Javier Acosta. Menciona, Leonardo García Tsao tiene un gran bagaje de diversas películas, gran crítico de cine, junto con Fernanda Solórzano en el programa Encuadre Iberoamericano de TV UNAM. Muchas gracias por el comentario, Javier. Y creo que tenemos preguntas desde la sala, allí en la audiencia presencial. Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas felicidades, Sunia. Me da mucho gusto verte también. Mi nombre es Raúl Casamadrid y solamente felicitar y comentar, bueno, la importancia de la presentación de Claudia. Yo también pasé por el DIAC, así que bueno, me da mucho gusto que estés en el DIAC. Y precisamente la película pues abrió, eh, y tampoco fue la primera que nos habla acerca de las desapariciones y este tema. Tú mencionaste Ruido, está también La Civil, que son dos visiones también de directoras de mujeres acerca del mismo tema. Parece que es un tema que no tiene final. Y a Jimena, pues también muy, muy fresco y muy interesante volver a ver, pues más de 50 años después, estas imágenes de Patsy, mi amor. Mencionaste la de Angélica María y también en La verdadera vocación de Magdalena,
aparece ahí también, bueno, ahí no es monja, pero finge ser monjita la actriz. Y pues esas películas y esas modas que aparecen realmente cambiaron el cine porque lo hicieron más vivo, más de su época. Pensemos que el cine estaba bastante anquilosado hasta el concurso de cine experimental y los realizadores que hacen estas películas son realmente jóvenes o muy jóvenes. En este caso, bueno, Michelle tenía ya como 40 años, pero los productores, por lo menos uno de ellos, Mauricio Wallerstein, tenía apenas, yo creo que la edad de Patsy, tenía apenas un poco más de 20 años él, y ya estaba produciendo con Cinematográfica Marte estas películas y otras que vinieron, como precisamente Los Caifanes y A las Puertas del Paraíso. Entonces, bueno, esta moda eh, sí influyó en los que tuvieron o tuvimos la oportunidad de ver estas películas, estos vestidos de una tela como, yo le llamo como eléctrica porque era nylon o poliéster, no sé cómo se llamaba, y eran vestidos de una sola pieza con rayitas o de colores o con bolitas en colores pues muy psicodélicos, a veces una especie de verde eléctrico o rosas. Entonces, es una visión muy importante el de ligar la moda. Y bueno, pues muchas gracias a Claudia por hablar de una película tan cinematográficamente, eh, eh, mencionándonos temas acerca del sonido, acerca de el viaje de la cámara, de los puntos de vista, cómo se enfoca, cómo se desenfoca y el sentido que tiene todo esto dentro de la fotogenia o de lo que sería la calidad, la cualidad moral del propio filme y de las propias herramientas fílmicas. Así que muy emocionado y bueno, sí solamente recordar que esta juventud de estas películas de fines de los 60 es muy chistosa porque parecían ya personas grandes y sin embargo eran muy jóvenes. Recuerdo que Patsy dice a uno de sus pretendientes, pues que ya es un viejo de 28 años y lo considera verdaderamente ya un abuelito. Recordemos también a Mauricio Garcés, que no cumplía los 35 años cuando ya era un galán otoñal. Seguramente se pintaba ahí un poco las canas, pero parece muy chistoso este tema de gente tan joven que hacía tanto cine y que, bueno, muchos de ellos han permanecido, como el caso de Jacqueline Andere, que participó en películas de Buñuel, que participó en las películas de la cinematográfica Marte y todavía sigue activa. Muchas gracias por estas ponencias y, por supuesto, pues gracias también a la maestra Virginia por hablarnos de Buñuel. A mí me gustaría escucharla otra vez, maestra, hablando en esta ocasión del El Ángel Exterminador, que seguramente pensó usted en añadirlo a esta trilogía. Muchas gracias por su tiempo y felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Tenemos unos minutitos. Doctora Virginia, ¿quiere comentar? Pues sí, muchas gracias por el comentario. Sí, la verdad es que las películas que elegí fueron la selección fue muy difícil y todas esas películas pasaron por mi mente, pero ya saben, las investigadoras tenemos que acortar, si no nos vamos como tela de media, ¿no? No, hay muchas películas por considerar, pero pues elegí tres para este ejercicio. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si alguien más tuviera algún otro comentario, alguna pregunta.
Bueno, pues en ese caso, pues agradecer mucho la presencia de quienes se conectaron o asistieron a esta mesa 7, Cine Mexicano en Primer Plano. Les invitamos a continuar con las siguientes mesas que se realizarán a las 12 horas. En la sala 1, mesa 9, Teoría y Práctica, y sala 2, mesa 10, Violencia y Violación en el Cine. Y bueno, pues muchísimas gracias por las aportaciones de las ponentes de esta mesa. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas Hasta gracias a pronto. todos.